27.310, vamos a ver que este concepto está relacionado con tributo omitido. Con tributo omitido. En otras palabras, ¿a qué se refiere omisión de pago? Levántate, pues, ¿cómo son? ¿Y qué haces sin zapatos? Alguien me deja el micrófono abierto. Qué fácil. Bien. Bueno, son debilidades de aula virtual, ¿no? Bien, entonces, omisión de pago, ¿qué me significa? Primer concepto que deberíamos conocer nosotros. Y ustedes, en el sentido de que están a un pasito de salir, y esto lo van a ver y aplicar en la realidad. Omisión de pago es el no pago por parte del contribuyente de una obligación tributaria. Lo mismo que significa tributo omitido. Ahora bien, hay otro concepto que vamos a utilizar y es el concepto de arrepentimiento eficaz. ¿Qué es arrepentimiento eficaz? Pues arrepentimiento eficaz es un concepto expuesto en norma tributaria en la cual está la misma relacionada con el pago de la deuda sin sanción. Pago de la deuda tributaria sin sanción. Fíjense que en la 1340 y también en la 2492, antes que se modifique la 2492 con la ley 812, el arrepentimiento eficaz significaba que si el contribuyente cancelaba su obligación tributaria omitida de gestiones o periodos fiscales anteriores hasta antes de cualquier actuado de la administración tributaria, procedía al pago de la deuda sin la sanción. Modificada con la ley 812, esta modificación ha permitido y favorecido al contribuyente. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado ya ese concepto y ese concepto de arrepentimiento eficaz se aplica hasta la notificación de una vista de cargo al contribuyente hasta los 10 días de haberse notificado con la misma. Y el tercer concepto es reducción de sanciones. Artículo 156. La misma que está relacionado con el pago de deuda, pero con sanciones, verificando 3 escenarios en los cuales la norma nos complementa con incentivos tributarios. Y es esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como contadores públicos tenemos que dar soluciones en el sentido de que algún escenario que se nos presente y esté relacionado con omisión de pago o relacionado con tributo omitido, entonces es el profesional en contaduría el que va a poder desarrollar criterios para poder generar escenarios de solución ante el dueño de la empresa, ante el inversor, ante el directorio. Es decir, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para una adecuada toma de decisiones en el sentido de dar cumplimiento al pago de la obligación tributaria o de poder recurrir bajo ciertos procedimientos a un tercero dirimidor, el cual le dé la razón al contribuyente o le dé la razón a la administración tributaria. Entonces, fundamental para nosotros conocer estos 3 conceptos que a continuación vamos a ver y verificar, y lo vamos a plasmar a través de lo que significa el procedimiento, estructurándolo el mismo a través de un flujograma. Pero antes de desarrollar aquello, es importante conocer la conceptualización de los mismos. Bien, omisión de pago. De acuerdo al 165, ¿qué nos indica la norma? En la 2492 nos indica el que por acción u omisión no pague. Fíjense, el contribuyente, el sujeto pasivo, aquella persona natural o jurídica
que desarrolla actividad económica que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, 1. 2. Segundo escenario, no efectúe las retenciones a que está obligado. Y tercer escenario, u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. ¿Cómo lo interpretamos aquello? ¿Cómo interpretamos lo que indica la norma? ¿Cómo interpretamos? Voluntario, voluntario. Casi licenciados en Contaduría Pública. Nadie, no puedo creer. A ver, fíjense, el que por acción u omisión. Por acción significa la autodeterminación, presentación del formulario y no pago de la obligación tributaria autodeterminada. Y la omisión puede deberse a la no presentación de la declaración o mínimamente no haber efectivizado el pago de la obligación tributaria de acuerdo a lo estimado por la Administración Tributaria en un proceso de fiscalización. Es decir, se puede generar la omisión de pago desde el punto de vista de la autodeterminación del contribuyente y desde el punto de vista de una fiscalización desarrollada por la Administración Tributaria. Ahora bien, ¿qué nos indica lo demás? Por acción u omisión no pague, es decir, sé que debo pagar 100,000 por IVA, pero no he pagado, o pague de menos la deuda tributaria. No era 100,000, sino era 150,000 y me ha determinado en un proceso de fiscalización la Administración Tributaria. No efectúe las retenciones a que está obligado, retenciones. Ustedes bien saben que es agente de retención del RSIVA dependientes. Es agente de retención de aquellas personas naturales no obligadas a la emisión de facturas, ya sea por prestación de servicios o por adquisición de bienes de capital. El otro escenario, u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales. Está relacionado con lo que significa aquella actividad económica que desarrollan los sujetos pasivos íntegramente dedicados a la exportación y el incentivo tributario que optan para devolución de importes es el certificado de devolución impositiva, los CDIs. Entonces, ¿qué nos dice? Será sancionado. Fíjense, la sanción es del 100%, pero aquí no me especifica de qué componente. No me especifica la ley de qué componente. Me habla de manera muy general del monto calculado para la deuda tributaria. ¿Y qué es la deuda tributaria? Cuando hablamos de la deuda tributaria, denme un minuto. Ok. Cuando hablamos de la deuda tributaria, de acuerdo a la modificación de la 812, la deuda tributaria es igual al tributo emitido más el interés. ¿Sí? Más el interés. ¿Qué significa tributo omitido? Tributo omitido es el tributo omitido actualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que el tributo omitido original más mantenimiento de valor me dará tributo omitido actualizado. Más el interés que tiene 3 escenarios, ¿no? 3 escenarios en los cuales está en función de la antigüedad de días en mora en el pago de la obligación tributaria. Y fíjense que originalmente nos indicaba la fórmula más la sanción. ¿Sí? Más la sanción. Pero al utilizar este concepto de reducción de sanciones, no siempre vamos a aplicar el 100% del tributo emitido actualizado. Entonces, cuando me dice la norma por omisión de pago, la sanción es el 100% del monto calculado para la deuda, es decir, voy a tomar el total de la deuda tributaria, voy a tomar solamente el tributo emitido actualizado o voy a tomar todos los componentes de la deuda.
Entonces, como verán, de manera general, la ley 2492 no me expone de manera sustancial y puntual sobre qué componente aplicará la sanción. Es ahí que tengo que leer el decreto supremo, el decreto reglamentario, el 27310, en su artículo 42, que me especifica la multa por la contravención de omisión de pago será determinada en el importe equivalente al tributo omitido actualizado en UFBs. Tributo omitido actualizado. Entonces es el decreto reglamentario el que me especifica de que la sanción es el 100% del tributo omitido actualizado por tributo y o periodo pendiente de pago al vencimiento del 10º día de notificada la vista de cargo. Fíjense, este párrafo ha sido incorporado con la modificación de la ley 812. Hasta el 10º día de notificada con la vista de cargo. ¿Por qué es importante y por qué es favorable al contribuyente? Porque ustedes bien saben, cualquier notificación que realice la administración tributaria tiene que ser in situ y ante un representante legal de la empresa para efectos de iniciar cualquier fiscalización. Y una vez que se ha realizado una fiscalización y la misma se termina, tiene 1 año y medio para proceder con el mismo, de acuerdo a norma, tiene que notificarme con los resultados. Y los resultados de una fiscalización lo expresa la vista de cargo. La vista de cargo es un documento no definitivo. Es un documento que se le notifica al contribuyente para hacerle conocer los resultados de un proceso de fiscalización. Entonces, en el artículo 42 me especifica que para la contravención tributaria de omisión de pago, la sanción es el 100% del tributo omitido actualizado. Y eso, muchachos, ustedes va a ser el pan de cada día cuando salgan afuera, ¿no? Y se van a ir interiorizando cuando la administración tributaria. ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales que vamos a prestar servicios para todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan actividad económica. Y estamos muy involucrados porque estamos captando conocimiento contable, financiero y tributario. Entonces, cuando exista una omisión, ya sea por desconocimiento, por negligencia, en el aspecto tributario, es decir, no paguemos o paguemos de menos, automáticamente tengo que yo pensar en este concepto que es omisión de pago. Segundo acápite, arrepentimiento eficaz. Una vez que conocemos y hemos captado el concepto de omisión de pago, analizamos el concepto de arrepentimiento eficaz. Ahora bien, esto lo borraremos. ¿Qué es arrepentimiento eficaz? Arrepentimiento eficaz, de acuerdo al artículo 157, ¿sí? Nos indica que quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago cuando el sujeto pasivo tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el 10º día de notificada la vista de cargo. Fíjense que tanto en el 42 de la 27310 como en la 157 de la 2492 hace observancia, hace hincapié en esto, al vencimiento del 10º día, hasta el 10º día de notificado a la vista de cargo. ¿Es favorable para el contribuyente? Sí, porque ustedes bien saben, cuando se apersonaban los funcionarios de fiscalización para notificar con el inicio, lo primero que hacía la secretaria o la persona encargada de recepcionar algún documento o algún requerimiento y se presentaban los funcionarios, automáticamente decían y enunciaban de que el representante no se encuentra en la oficina, ¿no es cierto? Por el temor de que, ¿qué me van a notificar?
Entonces, ahora con esto que se ha ampliado el arrepentimiento eficaz hasta el 10º día, no tiene problema el contribuyente, más al contrario, tiene la potestad del contribuyente de en 10 días poder tomar una mejor y adecuada decisión, teniendo su staff de asesoramiento tanto del profesional en derecho como del profesional en contaduría. ¿Para qué? Para verificar si se tiene documentación de respaldo como para poder afrontar y poder revertir lo determinado o directamente proceder con el pago. Entonces tenemos 10 días y a partir del 10º día primero hemos perdido y no aplica el concepto de arrepentimiento eficaz. Tercer concepto, reducción de sanciones. ¿Qué nos dice el artículo 156? Y aquí se nos presenta 3 escenarios. Si el contribuyente no optó por pagar la deuda hasta el 10º día, entonces el contribuyente ingresa y aplicamos el concepto de reducción de sanciones. ¿Esto qué quiere decir? Las sanciones pecuniarias para la contravención de omisión de pago se reducirán conforme a los siguientes criterios. Fíjense, se nos presenta 3 escenarios. ¿Cuál es el primer escenario? Que la sanción se reduce en un 80% hasta antes de ser notificado con una resolución determinativa. Más adelante les voy a explicar en qué consiste este concepto, porque para muchos debe ser nuevo, ¿no? ¿Qué es resolución determinativa? Segundo escenario, se reducirá hasta un 60% hasta antes de ser notificado con un recurso de alzada. Y el tercer escenario, se reducirá hasta un 40% la sanción hasta antes de ser notificada con un recurso jerárquico. Entonces, como verán, estos 3 conceptos son bien importantes en materia de conocer cuáles son los procedimientos que tiene el contribuyente en caso de controversia ante la administración tributaria. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, sigamos y con este flujograma es donde un poquito vamos a aplicar estos 3 conceptos que lo hemos visto de acuerdo al tenor de lo que indica la norma. Ahora bien, si analizamos nuestro flujograma, vamos a empezar con el inicio de una fiscalización. ¿Esto qué quiere decir? Que la administración tributaria da inicio notificando al contribuyente con un proceso de fiscalización. Y ese proceso de fiscalización, en otras palabras, yo les denomino auditoría tributaria desde el punto de vista de la administración tributaria, tiene una duración máxima de 12 meses, es decir, pueden fiscalizar un año, y el mismo es ampliable a 6 meses. En síntesis, tienen un año y medio para desarrollar una auditoría tributaria fiscal. Entonces, como verán ustedes, hay mucha diferencia desde el punto de vista de lo que significa auditoría tributaria, desde el punto de vista del auditor independiente versus la auditoría tributaria desde el punto de vista de la administración, ¿no? El auditor independiente tiene en 20 días que generar en función de muestras y calificación de riesgo un pronunciamiento, un dictamen tributario. Tenemos 20 días para desarrollar aquello. La administración tributaria tiene un año y medio para generar la vista de cargo. Bien, una vez que se ha iniciado la fiscalización y ha transcurrido el tiempo y el desarrollado el trabajo de campo, los funcionarios del departamento de fiscalización, es decir, los fiscalizadores, genera un informe. El fiscalizador va a generar un informe. Ese informe del fiscalizador sirve como respaldo para generar la vista de cargo,
para generar la vista de cargo. La vista de cargo es el informe que se le notifica al contribuyente de los resultados del proceso de fiscalización. Es ahí donde el contribuyente va a tener conocimiento de que por el periodo fiscal 2019 enero se ha determinado una deuda tributaria de bolivianos 100.000. Fíjense, en la vista de cargo le está comunicando al contribuyente los resultados de la auditoría tributaria fiscal. Y que este documento no es un documento en pie y en firme. Simple y llanamente es un documento en el cual le hace conocer al contribuyente los resultados de una fiscalización. Ahora bien, cuando se le notifica al contribuyente con la vista de cargo, el contribuyente tiene 30 días a partir de la notificación para presentar los descargos. Y esto por experiencia profesional. Es raras veces en las cuales pueda modificarse la vista de cargo donde el Departamento de Fiscalización tome en cuenta los descargos presentados por el contribuyente, porque se presupone que el fiscalizador ha requerido información y sobre la información entregada ha desarrollado su trabajo. Y una vez desarrollado su trabajo sobre la información, genera los resultados. Y se dan cuenta ustedes que después de los resultados quieran presentar concretamente la información que en su momento debía haber entregado, entonces bien harto difícil para el fiscalizador. Entonces normalmente la vista de cargo se mantiene en pie y en firme y pueda ser transferido al departamento jurídico de la administración tributaria. El departamento de fiscalización, el producto final que genera es la vista de cargo. Ahora bien, ¿en qué consiste la vista de cargo? Y de acuerdo al artículo 96 de la 2492, nos indica lo siguiente. La vista de cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Fíjense, todo respaldado de acuerdo a lo que dispone el artículo 100 de la 2492, es decir, las facultades que tiene la administración tributaria. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Entonces, la vista de cargo tiene que contener todos estos elementos que indica la norma, porque el profesional en derecho lo primero que ve es justamente si el documento contiene todos los elementos que indica la norma. Si no exponiera o faltase alguno de estos elementos, generaría vicio de nulidad. Y normalmente han debido escuchar de que el abogado presenta el memorial, ¿no? Observando vicios de nulidad en la emisión de la vista de cargo. Lo que en derecho corresponde es que se vuelva al vicio más antiguo. ¿Esto qué querrá decir? Ganamos tiempo como contribuyente en el sentido de que nuevamente la administración tributaria corrija la vista de cargo, emita y notifique. Entonces, bien importante para nosotros conocer el contenido de la vista de cargo. ¿Qué concepto estamos aplicando hasta acá cuando nos indica la liquidación previa del tributo adeudado? Una vista de cargo me va a determinar la deuda. ¿Y qué significa la deuda? Tributo omitido, omisión de pago de una obligación tributaria, no haber dado cumplimiento en el pago efectivo de una obligación tributaria de acuerdo a su fecha de vencimiento. Hasta aquí aplicamos el concepto de omisión de pago.
y ya tenemos conocimiento que de acuerdo al 42, la sanción es el 100% del tributo emitido actualizado. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Bien. Sí, listo. Sí, licenciado. Entonces, fíjense esto. Artículo, y vean ustedes, y den lectura al mismo. Artículo 96 relacionado, o el 96 del 2492 relacionado con el 18 de la 27310. Vista de cargo. Contendrá los hechos. Observaciones sería para nosotros como auditores, ¿no? Los actos, los datos, elementos y valoraciones de los resultados de las actuaciones. Y todo esto que me indica acá le respalda como facultad que tiene la administración tributaria el artículo 100 de la 2492. Y asimismo fijará la base imponible. ¿Qué es la base imponible? El importe sobre el cual voy a aplicar la alícuota de un determinado impuesto. Ahora bien, puede determinar la base imponible de la administración tributaria sobre base cierta, con la información entregada por el contribuyente en tiempo prudente, o sobre base presunta, sobre proyecciones, ponderaciones, estimaciones, ratios, datos de empresas de similar actividad económica. Y ahí no tiene que quejarse el contribuyente porque en su debido momento se requirió esa información. Y posteriormente es el susto, ¿no? Cuando se le notifica con la vista de cargo y la deuda es 1.000.000 de bolivianos. Y ahí viene el patatús. Entonces, bien importante para nosotros, ¿qué es la vista de cargo? Es el informe de los resultados producto de una fiscalización que notifica el Servicio de Impuestos Nacionales al contribuyente. Ahora bien, ¿cómo aplicamos el concepto de arrepentimiento eficaz? Fíjense el bucle. El contribuyente cancela hasta el día 10 de notificado con la vista de cargo. ¿Cuántos escenarios se nos presenta? 2. El primer escenario es sí, cancela hasta el día 10 de notificado con la vista de cargo y paga la deuda tributaria sin sanción. En otras palabras, el contribuyente solamente va a pagar la actualización del tributo emitido, es decir, mantenimiento de valor, más el interés hasta la fecha de pago. ¿Se le incorpora la sanción? No, porque está en función de lo que dispone el artículo 156, o mejor dicho, el 157, que es arrepentimiento eficaz. El contribuyente ha cancelado hasta el día 10. Pregunto yo, ¿qué pasa si el contribuyente recién decide pagar el día 11? ¿Aplica el concepto de arrepentimiento eficaz? No aplicaría, licenciado. No aplicaría. Fíjense que a partir del día 11 ya no aplica el concepto de arrepentimiento eficaz, sino aplica el concepto de reducción de sanción. Entonces, para mí es importante que conozcan estos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando oigan hablar ustedes de arrepentimiento eficaz o en un conversatorio o foro con sus compañeros, con sus familiares o colegas profesionales, ya van a tener acá el concepto de arrepentimiento. ¿Y cuál es la regla y cuál es la condición? La regla es de pagar la deuda tributaria, de pagar la omisión de pago de una obligación tributaria. ¿Cuál es la condición? Hasta el día 10 de notificada la vista de cargo. Entonces, para el arrepentimiento eficaz, fíjense en este cuadro que estamos, o en este flujograma, pues verán ustedes que hasta acá, aplicamos el concepto de arrepentimiento eficaz.
Porque en el transcurso de lo que significa esto, hemos visto el concepto de omisión de pago. En una fiscalización, siempre la administración tributaria ha determinado tributo omitido. Nunca ha habido algún contribuyente en el cual la administración tributaria tenga que felicitarle. ¿Por qué? Porque sabe, del producto de una fiscalización, no hemos encontrado ninguna observancia. Por ende, usted ha dado cumplimiento a la normativa y lo felicitamos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna observancia. No se ha generado tributo omitido alguno. De lo que yo sepa, nunca ha ocurrido aquello. Siempre la administración tributaria ha generado, ¿sí?, observancia respecto a omisión de pago por alguna obligación tributaria. Entonces, fíjense, hasta esta etapa recae lo que significa aplicación del arrepentimiento eficaz. Analicemos el segundo escenario en esta instancia y qué pasa si no cancela hasta el día 10 el contribuyente. Y yo les decía que ingresábamos al concepto de reducción de sanciones. ¿Por qué? Porque la administración tributaria tiene que proceder con la emisión de la resolución determinativa. ¿Y cuánto tiempo tiene para emitir la misma? Son 60 días para su emisión. ¿Esto qué equivale? A que si me notifica con la vista de cargo el 30 de enero, el contribuyente tiene 30 días para poder descargarse. Asimismo, el contribuyente también podría utilizar hasta el día 10 para pagar lo determinado en la vista de cargo. Entonces, hay dos instancias que se pueden cumplir: proceder con la presentación de descargos o pagar el adeudo tributario. Pero si no cumple ninguno de los anteriores, entonces la administración tributaria tiene la obligación de emitir la resolución determinativa. ¿Esto qué significa? A ver, para que me entiendan un poquito. ¿Ven esos dos pilares en color verde? Sí, Sí, licenciado. Este es el departamento de fiscalización. Este es el departamento de fiscalización de la administración tributaria. No me voy a entrar, pero no importa. Y este otro es el departamento jurídico, el área legal de la administración tributaria. El departamento de fiscalización emite la vista de cargo. ¿Sí? Y el departamento jurídico emite la resolución determinativa. No estoy. Resolución determinativa. Y fíjense que simple y llanamente esto funciona internamente. ¿Por qué? Porque como dice el flujograma, una vez emitida la vista de cargo por el Departamento de Fiscalización, pues tiene 30 días de notificada la emisión de la vista de cargo para que el contribuyente descargue. Ahora bien, así hubiese descargado el contribuyente y no ha sido tomado en cuenta por el Departamento de Fiscalización sus descargos, transfiere al Departamento Jurídico. Y el Departamento Jurídico, para emitir la resolución determinativa, tiene 60 días. En otras palabras, para emitir la resolución determinativa, de acuerdo a la norma,
la administración tributaria a partir de la emisión de la vista de cargo tiene 90 días. Es decir, en 3 meses tiene que emitir, ¿qué documento? La resolución determinativa. Saben que la resolución determinativa es como una especie de copy de la vista de cargo. Pero, ¿qué significa la resolución determinativa? Es el documento en pie y en firme que oficializa la deuda tributaria que tiene el contribuyente ante el fisco. Es a partir de la notificación con este documento en el cual el contribuyente puede interponer un recurso judicial o un recurso administrativo. Cuando hablamos del recurso judicial, impugnará el acto, el documento ante el Tribunal Supremo de Justicia. Si opta por el recurso administrativo, impugnará mediante recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Es decir, en ambos casos se nos presenta un tercero dirimidor en el cual, en función del análisis que desarrolle, dará la razón a la administración tributaria o le dará la razón al contribuyente. Pero en nuestro contexto y en nuestro aspecto es fundamental el generar todos los escenarios posibles para la buena toma de decisiones en materia tributaria por parte de ¿quién? De la empresa, del directorio, de los dueños de la empresa. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Entonces, una vez que la administración tributaria emite la resolución determinativa, tiene 60 días para su emisión a partir de los 30 días transcurridos de notificada con la vista de cargo. Y para ello veremos qué es la resolución determinativa. De acuerdo al artículo 99 de la 2492, la misma indica que la resolución determinativa que dicte la administración tributaria deberá contener como requisitos mínimos. Fíjense, es bien importante esto. ¿Por qué? Lugar y fecha. La Paz, 7 de mayo 2021. Nombre o razón social del sujeto pasivo, suponiendo que es Computer System SRL. Si en la resolución determinativa expone solamente Computer SRL, ya genera vicio de nulidad. Especificaciones sobre la deuda tributaria. Las observaciones que han generado tributo emitido. Fundamentos de hecho y de derecho. Lo que siempre les digo que un poquito ustedes verifiquen la consistencia. Fundamentos de hecho, la determinación, primero, de base imponible para aplicación de la alícuota y determinar tributo emitido. Y fundamentos de derecho, el dónde dice. ¿Qué norma o base legal me respalda lo que estoy observando? Luego tenemos la calificación de la conducta. Es importante la calificación de la conducta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la calificación estamos indicando de que el fiscalizador va a calificar una sanción por contravención tributaria que está relacionada con por omisión de pago o en el trabajo de campo desarrollado ha identificado que existe doble contabilidad y ahí se puede convertir una contravención tributaria en un delito tributario. ¿Se dan cuenta? Calificación de la conducta. Y la sanción, y aquí especifica, en el caso de contravención, ustedes bien saben que es el 100% del tributo emitido actualizado, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La MAE. ¿Y quién es la MAE?
Si el contribuyente tiene jurisdicción como resto, entonces tiene que ser el gerente distrital de La Paz, de Cochabamba o Santa Cruz el quien firme la resolución determinativa. Si me firma el jefe de departamento de fiscalización, me genera vicio de nulidad. Entonces, fíjense el último párrafo. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales viciará de nulidad la resolución determinativa. Entonces, ¿qué les estoy poniendo en contexto? Que dentro de un procedimiento y en una relación dada entre el sujeto activo y pasivo. No cambió la diapositiva. Lice, disculpe que lo interrumpa, pero no logro ver lo que está compartiendo. No sé si solo soy yo. ¿Lo estás viendo tú? A ver, espera. Yo solo me estoy explicando. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. Ok. Entonces, fíjense lo que indica el artículo 99. Me especifica el contenido de la resolución determinativa. Entonces, cuando yo hablo de la auditoría fiscal desde el punto de vista de la administración tributaria e indico que el producto final es la vista de cargo, porque íntegramente una auditoría tributaria contempla al departamento de fiscalización, pero no había sido tanto la vista de cargo, sino el documento oficial en pie y en firme, en el cual oficializa la deuda, había sido la resolución determinativa. Entonces, les estoy poniendo en contexto para que cuando ustedes vayan a la realidad, no les parezca extraño escuchar resolución determinativa, pero ¿qué es eso? Entonces, ya tenemos un conocimiento previo de todo el procedimiento que surge cuando la administración tributaria genera una fiscalización y cuáles son los recursos para un debido proceso que le da la norma ¿a quién? Al contribuyente. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, dice. Ok. Entonces, ¿qué diferencia hay entre vista de cargo y qué diferencia con la resolución determinativa? Juana Calcina está en aula virtual. Sí, licenciado. Buenas A ver, noches. Juana, ¿qué diferencia hay? Ya. En la vista de cargo es un documento en el cual nos hace conocer el resultado de que tiene la administración tributaria hacia el contribuyente. Y este contribuyente nos plantea 30 días. El contribuyente tiene la potestad para presentar en 30 días si hay actos en su favor o en contra, viendo todo lo que es la vista de cargo. Y la resolución determinativa es donde ya se determina directamente la omisión de pago, en el cual ya la administración tributaria determina el pago de la deuda tributaria hacia el contribuyente. Ok, vamos bien. Por un poquito les voy a pedir que explicas de complica, tenemos que ser puntuales. Vista de cargo, simple y llanamente, es la notificación como informe hacia el contribuyente de los resultados de la fiscalización. Es el informe de los resultados de la fiscalización. El mismo que deberá contener todo lo que expone ¿qué artículo? 100. No. Artículo 100. Artículo 96. 96. Artículo 96. El 100 son las facultades que tiene la potestad, la administración tributaria. El 96 es lo que me indica el contenido. Entonces, ¿saben qué? Los contadores públicos tenemos que estar a la par con el profesional en derecho. O sea, no es tanto el dominio numérico, ¿no? Sí tenemos una ventaja que podemos calcular el adeudo tributario,
Pero otra ventaja también es prudente tener consistencia y conocer la norma. ¿Y qué es la resolución determinativa? Es un documento, es el informe que oficializa y consolida la deuda tributaria del contribuyente ante el fisco. ¿Qué norma me respalda el contenido de la resolución determinativa? Artículo 99 del... Artículo 99, 24, 92. Artículo 99. ¿Quieren ser más exquisitos? Parágrafo 2. ¿No? Pero fíjense, ya tienen ustedes la base de lo que significa el análisis de este flujograma respecto a los procedimientos. Bien. Cansador, ¿no? ¿O no? Aburrido. Entretenido. No, listo. ¿No? Sí. Fíjense el siguiente bloque o bucle que aparece. Y aquí vamos a aplicar ahora el tercer concepto, que es reducción de sanciones. Fíjense en el flujograma que estamos analizando. Estamos aplicando los tres conceptos que teóricamente hemos visto, pero les estoy dando el enfoque de qué es lo que pasa en la realidad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Porque siempre juegan tiempos. En materia tributaria siempre juegan tiempos y a letra muerta se tiene que dar cumplimiento. Por eso que les decía, ¿qué pasa si el contribuyente el día 11 decide pagar? Pena. Pena porque perdió el concepto de arrepentimiento eficaz y lo único que le queda es dar lugar a la aplicación del concepto de reducción de sanciones. Y fíjense acá, cancela el contribuyente antes de la notificación de la resolución determinativa, porque, ojo, una cosa es la emisión y otra cosa es la notificación. ¿A partir de cuándo corre el tiempo? A partir de la notificación. No corre el tiempo a partir de la emisión. ¿Por qué? Porque la vista de cargo puedo haberla emitido el 30 de enero y le he notificado al contribuyente el 15 de febrero. Entonces, los 10 días corren a partir del 15 de febrero. Entonces, ojo con aquello. La fecha de emisión de la vista de cargo puede exponer 30 de enero, pero la fecha de notificación puede ser el 15 de febrero. Y es a partir de esa fecha que corren los tiempos. Lo mismo sucede con la resolución determinativa. Primera instancia, emisión por parte de la administración tributaria y segunda instancia, la notificación al contribuyente. Es ahí donde pregunta, ha emitido la administración tributaria la resolución determinativa, pero el bucle me indica, cancela el contribuyente antes de la notificación de la resolución determinativa, y aquí tenemos también dos escenarios, el sí y el no. Si cancela el contribuyente, paga la deuda tributaria más la sanción de tributo emitido actualizado del 20%. Es decir, ha habido una reducción del 80%. Entonces, como se darán cuenta ustedes, a partir de esta línea hemos aplicado arrepentimiento eficaz. Una vez que hemos sobrepasado la línea, aplicamos el concepto de reducción de sanciones. Y el primer escenario que se nos presenta es el contribuyente cancela la obligación tributaria antes de ser notificado con la resolución determinativa y fíjense el bucle, sí. ¿Cuál es el producto final? Cancela el total de la deuda más el 20% del tributo emitido actualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a incrementar el adeudo con un 20% como sanción por lo que significa el primer escenario en función de la aplicación de la reducción de sanciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, lice. Licenciado. Y licenciado. Licenciado. Tienen tiempo 15 minutos nada más para proseguir con el temario, ¿no? Sí, licenciado. No están con sueño. No hay problema. Ok. Fíjense el segundo escenario, si es no, no cancela. Y saben ustedes que normalmente sucede esto porque el dueño de la empresa, el directorio, son a veces tercos, ¿no? No estoy de acuerdo, no voy a pagar, voy a ir hasta el final.
como dicen algunos dirigentes, hasta las últimas consecuencias. Ya debemos nosotros anticiparle al contribuyente que las últimas consecuencias, señor, será que el haber determinado por parte de la administración 1 millón, las últimas consecuencias es pagar 2 millones. Si usted está de acuerdo, procede. Pero fíjense en este acápite. Juega mucho y es importante el staff, tanto del asesor legal como del profesional responsable en materia tributaria. ¿Por qué? Porque se tiene que evaluar si existe el suficiente respaldo documentario, no funciona nada verbal. En materia legal no hay nada verbal. Es como que ocurre normalmente con ustedes, ¿no? Préstame 100 bolivianos, te lo voy a devolver de aquí a una semana. ¿Han firmado algún papel? Ninguno. Llega el fin de semana y no cancela. ¿Cómo le puedo reclamar si todo ha sido verbal? Si quiero recurrir a un abogado, me va a decir, ¿ha firmado un papel? No. Entonces, ¿cómo puede respaldarse usted para reclamar ese pago? Si no hay algo físico en el cual sea constancia para poder exigir la devolución o pago. Lo mismo sucede en la realidad. No puede haber nada verbal. Todo tiene que ser con documentos y eso siempre exige el abogado. Por eso que en materia o en derecho tributario, pues se aplica el concepto de verdad material, la verdad material de los hechos. Y la verdad material significa respaldo documentario de todos los hechos acaecidos y generados a través de transacciones comerciales. Si no se tiene aquello, bien harto difícil el poder revertir alguna observancia por parte de la administración tributaria. Fíjense el segundo escenario, si es no. Entonces, la administración tributaria procede con la notificación de la resolución determinativa. Procede con la notificación de la resolución determinativa. Y aquí es bien importante el actuado que yo les decía, porque a partir de la resolución determinativa se oficializa por parte de la administración tributaria la deuda al fisco que tiene el contribuyente por la omisión de pago de alguna obligación tributaria. Y aquí el contribuyente tiene 3 escenarios. ¿Qué significarán los 2 escenarios no? ¿Cómo interpretan ustedes el no? Que no pagué. Que no pague. Es decir, el contribuyente dice, no voy a pagar y no voy a pagar porque yo tengo la razón, no debo 1 millón, debo 500,000 y yo voy a ganar. Entonces, no voy a pagar. Pero, ¿saben? Se nos presenta 3 escenarios y analicemos el escenario del sí. Y el escenario del sí significa el contribuyente cancela antes de un recurso de alzada. Si es sí, entonces paga la deuda tributaria más una sanción del 40%. Hemos aplicado el concepto de reducción de sanciones. ¿Por qué? Porque se ha descontado hasta ese acápite el 60%. El 60%. ¿Qué quiere decir? Me han notificado con la resolución determinativa y recién tomo la decisión de pagar hasta antes de que la administración tributaria sea notificada con un recurso de alzada. Ahora bien, nos vamos por los nos. Y son los recursos admisibles que tiene el contribuyente para un debido proceso cuando tiene controversia con la administración tributaria. ¿Y cuáles son estos recursos? Vayamos por el segundo escenario. El segundo escenario, si el contribuyente no procede al pago, se puede ir directamente a instancia judicial. ¿Qué quiere decir esto? Se denomina impugnar mediante un proceso contencioso tributario. Tiene 15 días para presentar e impugnar el documento, la resolución determinativa ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, cuando me voy directamente al aspecto judicial, se denomina contencioso tributario.
Fíjense los tiempos. 15 días tiene para ser de notificado con la resolución determinativa. ¿Qué pasaría si el día 16 opta por impugnar en un contencioso tributario? ¿Qué pasaría si el día 16 opta? ¿Ya vendría con otra sanción, licenciado? No procede, no da lugar. Es decir, ha perdido esa opción, ha perdido ese recurso, ha perdido la instancia judicial. No puede indicar de que estaba de viaje, estaba enfermo, que he presentado a las 12 y un minuto por un minuto, consideren mi caso. No. No hay ahí retroceso. Ha perdido la apelación o impugnación de la resolución determinativa en instancia judicial. ¿Qué le queda? El otro escenario. Optar por un recurso administrativo. Es decir, se denomina recurso de alzada. ¿Cuánto tiempo tiene para impugnar la resolución determinativa en un recurso de alzada? 20 días. ¿Qué pasa si llega el día 21? Ya no da lugar. Ya no da lugar. Ha perdido la instancia administrativa y ha perdido la instancia judicial. Por ende, lo único que le quedaría es pagar la deuda tributaria. ¿Se dan cuenta? Y lo único que corresponde a la administración tributaria es notificarle con el proceso de inicio de ejecución tributaria. ¿Y qué significa el proceso de inicio de ejecución tributaria? Que la administración tributaria, al no haber confirmado el pago del adeudo tributario, iniciará con la anotación de bienes inmuebles del contribuyente. Iniciará el congelamiento de fondos a través de la ASFI hasta el monto adeudado de la deuda tributaria. Entonces, fíjense, esto es bien importante para nosotros porque como auditores tenemos que saberlo y se nos va a presentar. No es que el auditor tiene que delegar al abogado y decir todo lo ve el abogado, no, porque saben, la parte numérica no lo ve el abogado, la parte numérica la vemos nosotros. Y por eso que nuestra profesión es muy importante dentro del contexto de lo que significa la actividad económica de la empresa y su relación con materia tributaria. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Disculpe, Lice, ¿cuál es la definición, perdón, de contencioso? O sea, sí le entendí que es contencioso tributario, pero contencioso como sí, no, la verdad. A ver, contencioso tributario se denomina el procedimiento, la instancia de impugnación. ¿Esto qué quiere decir? Directamente impugna vía judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué tiene que hacer? Pues el abogado o el asesor legal preparará un memorial para su presentación impugnando la resolución determinativa ante el Tribunal Superior de Justicia. En cambio, el recurso de alzada, han debido escuchar ustedes, se presenta ante una autoridad regional en primera instancia de impugnación tributaria. Y eso se denomina recurso administrativo. El contencioso tributario es netamente un recurso judicial. Es como que directamente manda el memorial impugnando la RD ante un tribunal de justicia, es decir, ante instancia judicial. A diferencia del recurso de alzada, que es un proceso mucho más administrativo. Y veamos qué significa recurso de alzada. Me respalda el 143 de la 2492 y veamos qué nos dice. ¿Qué es recurso de alzada? Recurso que tiene el contribuyente o sujeto pasivo para impugnar un acto definitivo de la administración tributaria. ¿Y quién es la administración tributaria? Impuestos nacionales, Aduana Nacional de Bolivia, los gobiernos municipales y en la actualidad también los gobiernos departamentales. Es en esta casona, ustedes ven en pantalla, que el contribuyente impugna ante la autoridad regional
regional se denomina ARIT de impugnación tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un sujeto pasivo y que está la administración tributaria. La misma ha notificado con la resolución determinativa ¿a quién? Al sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo no está de acuerdo con la resolución determinativa. Entonces recurre a la autoridad regional de impugnación tributaria en primera instancia y esa impugnación se denomina recurso de alzada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Bien. Borremos un poquito. Ahora bien, ¿qué nos indica el 143? De acuerdo al artículo 143 del Código Tributario, el recurso de alzada será admisible. Fíjense, ¿qué actos son admisibles para poder impugnar? Solo contra los siguientes actos definitivos. ¿Qué estábamos viendo en nuestro flujograma? El recurso de alzada. Ahora bien, ¿qué nos dice? Las resoluciones determinativas, no la vista de cargo. Por eso que el contribuyente para optar un recurso tiene que esperar que se le notifique con la resolución determinativa. Porque la resolución determinativa es el documento en pie y en firme que oficializa como acto definitivo de deuda la administración tributaria ante el contribuyente. Luego, resoluciones sancionatorias, las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos, las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas, los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias. Entonces, la 143 me especifica qué actos son impugnables ante esta autoridad. Lo que estamos viendo nosotros es una RD, resolución determinativa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, Sí. pasamos al siguiente bucle y aquí se nos presenta dos escenarios. Cancela el contribuyente antes de impugnar un recurso jerárquico. Si es sí, la deuda paga la deuda tributaria más una sanción del 60% del tributo emitido actualizado. ¿Esto qué quiere decir? Seguimos dentro del concepto de reducción de sanciones. Se me ha reducido el 40%. Ahora bien, es importante establecer acá que hay un segundo escenario de impugnación. Si en este recurso de alzada emite la autoridad regional una resolución de recurso de alzada en el cual le favorece a la administración tributaria porque ratifica la resolución determinativa, entonces puede apelar en un siguiente recurso denominado recurso jerárquico el contribuyente, al no estar de acuerdo con la resolución emitida por la autoridad regional de impugnación tributaria. Fíjense, ya no me estoy yendo a la resolución determinativa. Voy a impugnar la resolución de recurso de alzada. Entonces, si el contribuyente decide no pagar y opta por el recurso jerárquico, entonces, ¿qué será recurso jerárquico? Y el recurso jerárquico, de acuerdo al 144 de la 2492, nos indica, es la impugnación que se presenta en contra de la resolución, fíjese, en contra de la resolución que resuelve el recurso de alzada, dictada por la autoridad regional de impugnación tributaria. Entonces, tiene el contribuyente un segundo recurso de apelación, que es el jerárquico. Pero, ¿saben qué? Se pueden presentar otros escenarios.
en un recurso de alzada, le puede dar la razón la autoridad regional al contribuyente. En su resolución puede indicar que se abroga la resolución determinativa, ¿sí?, al no tener el documento respaldatorio de acuerdo a lo dispuesto en la determinación de la deuda tributaria por la administración tributaria. ¿Y quién creen ustedes que va a impugnar un recurso jerárquico? ¿El contribuyente o la administración tributaria? La administración. La administración tributaria. Porque tiene que agotar todos los recursos, porque caso contrario, ese funcionario público le recae la Marcelo Quiroga. Entonces, como se darán cuenta, cualquiera de las partes, sea la administración tributaria o sea el contribuyente, tienen la potestad de apelar, tienen la potestad de impugnar. Entonces, se pueden presentar esos escenarios. Entonces, ¿qué es recurso jerárquico? Es la impugnación a la resolución del recurso de alzada. ¿Ante quién? Ante la autoridad general de impugnación tributaria. Es así que nos dice el 144, quien considere que la resolución que resuelve el recurso de alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada. Fíjense esa palabrita, manera fundamentada, documentación respaldatoria, recurso jerárquico ante, aquí me tienen que cambiar, ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que resolvió el recurso de alzada dentro del plazo de 20 días improrrogables. De notificada con la resolución de recurso de alzada, tengo 20 días para impugnar en un recurso jerárquico. Como verán, los tiempos juegan en derecho y son improrrogables. Entonces, ya finalizando, el último bucle, cancela el contribuyente antes de un contencioso administrativo. Como su compañera decía, ¿qué es un contencioso tributario? Es presentar un memorial impugnando la RD ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Sí? Y aquí cerramos el bucle. ¿Por qué? Una vez agotado el recurso administrativo, es decir, alzada y jerárquico, y en los dos recursos las resoluciones le dan la razón a la administración tributaria, pues ya el contribuyente se ha cansado y dice, ya voy a pagar. Paga la deuda tributaria, pero con la sanción del 100% del tributo emitido actualizado. Entonces aquí es bien importante el análisis que hagamos cada uno de nosotros respecto a lo que significa la decisión que en alguna instancia deberá tomar el contribuyente o la persona que ha contratado mis servicios. Y si el contribuyente sigue terco, se presenta el otro escenario y no cancela y procede e impugna en un contencioso administrativo que también va a la vía judicial. Pero se denomina contencioso administrativo, ¿por qué? Porque ha pasado por instancias de un recurso de alzada o un recurso jerárquico hasta llegar a la vía judicial. Y para poder diferenciar entre el contencioso tributario y el contencioso administrativo, pues aquello significa de que un contencioso administrativo significa que se han emitido resoluciones de alzada, jerárquico, hasta llegar a la vía judicial. Tiene 5 días para presentar el memorial una vez notificada con el recurso jerárquico. Pero ¿qué va en contra del contribuyente? Que tiene que presentar una boleta de garantía por el total de la deuda tributaria para poder optar por este contencioso administrativo. Entonces, como verán ustedes, con este flujo y viendo el procedimiento que se sigue, se habrán dado cuenta esos 3 conceptos que hemos analizado teóricamente y que un poquito a través de lo que significa el proceso en la realidad hemos aplicado los mismos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Bien? No, licenciado. Licenciado, perdón, una pregunta. Los días, los plazos, los 15 días, los 20 días para recurso jerárquico y el recurso de alzada,
¿Son días hábiles? Corridos. No Días son días calendario. hábiles, son días calendario. Bien, gracias. Bien, antes de irnos, ustedes son el paralelo C, ¿no? Sí. Sí, licenciado. Juana Calcina, Presente, Evelyn, licenciado. Evelyn Calle, Presente, licenciado. Jocelyn Colque, Presente, licenciado. José Condori, Presente, Jonathan Daza. Presente.